Televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros en el Telematutino 11. Estamos en Telesistema Canal 11, estamos en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y también en mis redes Ramón N14 en Twitter, Ramón Núñez Ramírez en Facebook e Instagram. Tenemos muchos comentarios, objetivos sobre una cantidad de temas y como invitado en el día de hoy contamos con la participación de Julio Furcar, Julito Furcar. Él es vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, señores. Hay una mala noticia para la República Dominicana y proviene de los Estados Unidos. Resulta que en la administración Trump se decidió que a partir del 26 de enero, todo viajero que llega a los Estados Unidos debe presentar una prueba negativa del COVID-19. El país se preparó para esa contingencia. Turismo hizo un acuerdo con Azonadores con 400,000 pruebas para aplicárselas a los turistas norteamericanos en los hoteles y ya con eso se salvaba la situación. El turista no tenía que ir a una clínica, a un hospital, no, en el hotel. Al turista le iban a hacer su prueba. Se lleva su avión, no hay problema. Desde el punto de vista privado, para fines de los dominicanos, hubo un acuerdo entre Aerodón y el laboratorio Amadita González y ya instalaron un laboratorio en el Aeropuerto Internacional de las Américas y se va a instalar otro en Puerto Plata con el método de los antígenos, no la PCR. La ventaja de los antígenos es como quiera, a usted le sacan líquido de la nariz, secreciones, pero esa prueba se conoce en pocos minutos. Es decir que el viajero dominicano que no pudo hacerse la prueba en un laboratorio, que tuvo dificultad, sabe que en el aeropuerto se la hace y a los 10 minutos le van a dar su resultado. Bien, es decir, el país se preparó para que el turista o el dominicano que venga y regrese a los Estados Unidos no tenga ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre? En el día de ayer, el presidente Joe Biden, mediante una orden ejecutiva, ahora se va a exigir que además de la prueba hay cuarentena. No se dice de cuánto es la cuarentena. Pero ¿qué significa eso? Que si usted es un dominicano que vino a pasar un fin de semana con su familia, una semana, o decidió ir a un hotel, o el norteamericano que está viniendo y que se ha ido incrementando poco a poco, poquito a poco, vienen más norteamericanos porque los europeos no están viniendo, ni los canadienses. Cuando regresen le van a aplicar una cuarentena. ¿De cuánto? No dice. 3 días, 7 días, 14 días. ¿Qué significa esto? Que muy poca gente va a viajar a la República Dominicana. El dominicano que tenga una emergencia, pero ningún turista va a viajar sabiendo que tiene que hacer una cuarentena, porque esa persona viene una semana, pero tiene que trabajar. Es una medida muy fuerte. Es una medida muy fuerte. Es una especie casi de cerrar los vuelos. Es casi un cierre de vuelo, porque poca gente va a viajar a sabiendas que tiene que hacer una cuarentena. Es un golpe duro en este momento para el turismo dominicano, que es uno de los sectores más afectados. 70% menos de turistas extranjeros llegaron el año pasado. Es una actividad que produce, aquí llegaron en el 19, 6.4 millones de turistas. Y eso que tuvimos un desplome por el caso de los norteamericanos muertos en hoteles del este que murieron por causas naturales, pero al país se le hizo una campaña. Se le hizo una campaña aviesa.
pero aún así llegaron 6.4 millones. Este año llegaron 2.4 entre dominicanos, no residentes y extranjeros. Claro, ¿cuál es la situación de los Estados Unidos? Los Estados Unidos tiene 409,000 muertos, más fallecidos que en la Segunda Guerra Mundial, y 24.5 millones de afectados. Eso es al día de ayer. ¿Cuál es la letalidad en los Estados Unidos? De 1.66. No es muy alta, ¿eh? Es un país de 446 millones de habitantes. Pero la nuestra es menor. Nosotros tenemos alrededor de 11 millones de habitantes. Tenemos 2.482 fallecidos. Doloroso porque cada día muere. Quiero dar el pésame al ingeniero Manuel Estrella, que su madre falleció en el día de ayer de COVID. Y tenemos 199.670 casos. La letalidad nuestra es de 1.24, mucho más baja que la de los Estados Unidos. Pero si comparamos el número de fallecidos con la población y lo expresamos en términos de 100,000 habitantes, que es como se expresa este tipo de cosas, mire, los Estados Unidos tienen 92 fallecidos por cada 100,000 habitantes. República Dominicana tiene 22 fallecidos por cada 100,000 habitantes. La tasa nuestra de mortalidad por COVID es igual a la tasa de criminalidad. A los que mueren por el tema de seguridad ciudadana, pero también se le suma a eso los casos de violencia de género. Andamos por ahí, 22 por cada 100,000, entonces el COVID ya mata 22 por cada 100,000, pero en Estados Unidos está matando 92 por cada 100,000. Trump a eso no le dio importancia. El actual presidente Biden parece que ha asumido eso, pero ha tomado una medida terrible. Esperemos que en el día de hoy se aclare, que a lo mejor la cuarentena sea de un día, porque si es una cuarentena de 14 días, va a viajar el que sea una emergencia, de un dominicano que viene porque tiene un familiar grave, una cosa así. Porque nadie va a ir de turista a un país y cuando regrese a los Estados Unidos se va a guardar 14 días, porque esa persona tiene que trabajar, además lo molesto que es, 14 días. A lo mejor vino a pasar 10 días aquí en un hotel, que por cierto los hoteles que están abiertos están en un 60% en este fin de semana largo. Los hoteles están manteniendo el protocolo, pero fíjense ayer, Boca Chica estaba llena, las plazas estaban llenas de gente sin mascarilla. Y el pico que hemos alcanzado ahora, con el 68% de las unidades de cuidado intensivo ya ocupadas en promedio, sector público, sector privado, se debió a lo del 24 y del 31. Esperemos que este fin de semana largo, que para muchos comenzó el jueves y termina el lunes, no signifique otro pico. Porque si los casos disminuyen, yo pienso que el gobierno puede aflojar un poquito para febrero, quizás poniendo el fin de semana igual que la semana en términos de toque de queda. 5 de la tarde, 8 de la noche, libre circulación. Porque es un tablazo, a las 12 del día y hasta las 3. Es muy duro para pequeños comercios, para el chiripero, para el que se tiene que tirar a la calle. Es muy fuerte. Entonces, pero tenemos que portarnos bien. No puede haber esa aglomeración en las playas y lo peor de todo, sin mascarilla. Porque aquí es obligatoria la mascarilla, en Estados Unidos no. En Estados Unidos Biden está bregando y logró que en los edificios federales, porque allá a la gente no se le puede obligar a nada. Y una buena parte de los norteamericanos no usa mascarilla, no creen en la mascarilla. Esa es la situación. Es una noticia, yo espero hoy ver la reacción del sector turismo, la reacción del ministro del turismo y ver de cuántos días la cuarentena, porque no especificó
el presidente Biden de cuánto es la cuarentena a los viajeros que regresen a los Estados Unidos. Por otro lado, ayer fue un 21 de enero muy especial. Por primera vez desde la inauguración de la Basílica de Higüey, tiene 50 años, no hubo peregrinación. Hubo una celebración religiosa, sí, patrocinada por el Banco Popular y que está en las redes, muy bonita, con el obispo de la diócesis, música, la Orquesta Filarmónica Dominicana. Mientras en Palacio se celebró una misa a la cual asistió el presidente, su esposa, la vicepresidenta y varios funcionarios. Y el presidente Abinader habló a la salida. Y él dice de las dificultades terribles, porque a todo el que le toca asumir el gobierno en estos momentos, lo que está recibiendo es una pandemia terrible y una crisis económica. Eso es el mismo caso de Biden y el caso de Luis Abinader. Pero a eso él le agrega algo que hace tiempo yo vengo mencionando desde el otro gobierno. Yo decía que aquí había 3 crisis: una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis moral, que agrava las 2 primeras, es decir, el nivel de corrupción, la cleptocracia que se estableció en el gobierno pasado, lo que se robó en el gobierno pasado, afecta a la pandemia, porque ellos dejaron sin recursos a este gobierno, y afecta la situación económica. Por eso, la deuda, un periódico titula hoy, la deuda subió en 8.300 millones de dólares, pero claro, tiene que subir. Este gobierno cuando llegó tenía las arcas vacías, tuvo que asumir 3.800 millones de dólares en deuda soberana. Y ya ahora en enero tuvo también 2.300, 2.500 millones. Ese es un problema que vamos a tener nosotros. Cuando salgamos de la pandemia, o cuando estemos saliendo, sacando la cabeza de la pandemia, cuando se vea la luz al final del túnel, lo que va a pasar es que vamos a tener que entrarle a la reforma fiscal, porque no podemos seguir esta carrera de endeudamiento, porque va a llegar un momento que los mercados van a decir que no y nos van a subir la tasa de interés. Cualquiera no quisiera pensar que República Dominicana atraviese lo que pasó en Portugal, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que ha pasado varias veces en Argentina. Usted tiene una crisis de deudas, eso es terrible, porque viene devaluación, inflación, empobrecimiento, ajustes, etc. Por otro lado, el presidente promulgó el decreto 3621. Es un decreto que busca todavía mejorar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nosotros tenemos leyes, si aquí se cumpliera todo lo que es la reforma de la hacienda pública, se cumpliera la ley de compra, la ley de tesorería, la ley de presupuesto, la ley de contraloría, etcétera, etcétera, aquí no hubiera problema. El problema es que esas leyes no se cumplen o no se cumplían. Entonces ahora el presidente, mediante este decreto, designa a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Ética, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Administración Pública, que van a trabajar para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos. Se pretende crear un Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Público. Todo esto se dice que va a ser tratar de que cumpla los estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento con el objetivo de prevenir las irregularidades en instituciones públicas. Otro esfuerzo del gobierno para evitar la corrupción, para crear control, porque la corrupción siempre existirá. Siempre habrá un funcionario que querrá enriquecerse. Pero si usted tiene los controles, si usted pone el candado a tiempo y los mecanismos internos de vigilancia, usted lo evita. Y si aún así
no puede evitarlo, entonces ahí viene la sanción, el Ministerio Público Independiente. Yo pienso que el presidente está haciendo un serio esfuerzo para disminuir la corrupción y para castigar la corrupción. Si él logra ese propósito, mire, va a pasar la historia. Porque es un país que tiene toda su vida en la corrupción. Todos los gobiernos ha habido corrupción, pero claro, en el gobierno pasado se superaron todos los parámetros. Aquello fue ya, cuando usted rompe todo. Cuando se generaliza la corrupción, cuando se hace metástasis como el cáncer. ¿Qué fue lo que pasó? Cuñados, hermanos, familiares, funcionarios, todo el mundo. Aquí se puede contar con estos 5 dedos, los funcionarios honestos, y me sobran dedos. Me sobran dedos. Muy pocos funcionarios pasaron por los puestos sin enriquecerse. Entonces por eso hay que crear todos estos mecanismos que esperemos que funcionen porque el país no aguanta más. Este presupuesto no aguanta más que lo sigan exprimiendo para beneficio de unos pocos. En el día de hoy, el Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente esta tarde, después de las 3, dará a conocer los nombres de los 4 nuevos sustitutos de jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Por ahí han desfilado muchísimos juristas excelentes. Yo estoy convencido que el juez José Alejandro Vargas va a pasar la prueba y que va a ser de los designados. Para mantener el número de mujeres que había, porque ahora salieron 2 damas, se supone que de los 4 debe haber un mínimo de 2 damas. No es fácil porque usted tiene muchos hombres compitiendo, que era la mayoría, con mucha capacidad. Yo siempre he citado aparte de Alejandro Vargas el juez Bonelli Vega, que lo conocí porque ha estado varias veces en el programa. Y que qué bueno. El único que se opuso fue el del PLD a su designación. Eso dice mucho del juez Bonelli Vega, si el PLD se opone a que él lo designen. Y también va a ser evaluado el juez Francisco Ortega. Yo creo que el juez Francisco Ortega lo van a ratificar por muchísimas razones. Lo ha hecho bien, pero hay muchísimas otras razones por las cuales yo creo que él va a ser ratificado. De hecho, ya él estaba pasado de tiempo. Él tenía ya 1 año y pico que había vencido su periodo. Es decir que yo pienso que va a ser ratificado. Por otro lado, y ya casi concluyendo, porque yo espero que el invitado ya haya llegado al estudio porque tuvo un pequeño retraso. Hay una campañita montada, señores, contra el ministro de Educación. Primero calificando de irregularidades en las licitaciones. Pero eso quedó tan claro que ya no se puede hablar de irregularidades. Imagínense, una licitación en la cual 54 compañías ganaron. No ganaron 2 ni ganaron 3, 54 compañías, 700 y pico de mil laptops, tabletas y 200.000 y tantas para las MIPYME. Se ahorraron alrededor de 2.000 millones de pesos. Participó como acompañante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Aún así, el ministro hizo una rueda de prensa que invitó a una serie de directores de medios. Lamentablemente yo no pude asistir, pero yo sabía ya, yo no tenía que estar ahí para yo convencerme que esa licitación fue bien hecha. Aún así él entregó cantidad de documentación de los resultados, de los papeles anteriores, de todo él entregó. Ahora el ataque con el tema de lo que costó el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso es correctísimo. El PNUD ha jugado papeles estelares. Por ejemplo, en el gobierno del doctor Balaguer, cuando él hizo la reforma del 91, que ha sido la reforma tributaria, fiscal más exitosa, fue justamente con el acompañamiento del PNUD. Y el PNUD acompañó al gobierno dominicano en muchísimas cosas. El que quiera hacer algo bien hecho no va a buscar el PNUD. Entonces, ahora lo que están cuestionando
es lo que costó lo del PNUD. Eso no tiene importancia. Lo verdaderamente trascendente es usted meter en sus licitaciones y en los procesos que usted está realizando, usted tener al PNUD ahí. Eso es una garantía. Pero además los números de las licitaciones lo dicen todo. 54 compañías. Si el pastel no fue entre 2 o 3, ahí no fueron ni que los cuñados, ni los hermanos, familiares. No. 54 empresas reconocidas participaron en las licitaciones. ¿Que hay empresas que se quejaron? Sí. Siempre en toda licitación, el que pierde, aunque esa licitación haya sido transparente, el que pierde patalea. Pero siga adelante, ministro. No se lleve que esos son fuegos artificiales y que siempre los habrá. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Julio Fulcar, quien es el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno. No se pierdan esa entrevista, que tenemos muchos temas de interés.